Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. Este día vamos a tejer esta linda blusa. Esta blusa es una talla chica aproximadamente. De todas formas, durante el video les iré mencionando qué es lo que pueden hacer para poder tejer esta blusa a su medida. Además de tejer esta blusa, vamos a aprender una nueva puntada que se llama punto escalera, que viene siendo la parte de abajo de nuestra blusa. Para este proyecto voy a utilizar este hilo que en su etiqueta viene como color blanco plata. Tiene un toque de brillito. Este hilo, aquí en su etiqueta viene que es hilo sin mercerizar, 93% algodón y 7% poliéster metalizado. También indica que contiene 915 metros, que en gramos son 153 y es color plata blanco. Este es el hilo que voy a utilizar. Al final del video les voy a mencionar cuánto hilo gasté en total y un gancho de 3 milímetros. Vamos a tejer dos piezas igual a estas para comenzar. Comenzamos aquí y vamos a ir incrementando para formar este pequeño triángulo. Y vamos a formar, como les digo, dos piezas. Para esto vamos a iniciar realizando un nudo corredizo. Y vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. En la primera cadena, que es esta que tengo de este lado, en las últimas dos no vamos a tejer nada. En la primera voy a tejer un punto alto. Lo termino, hago una cadena y en esa misma cadena donde hicimos el punto alto vamos a tejer otros 2 puntos altos. Terminamos y así es como nos queda esta primera parte. Las dos cadenas que hicimos como inicio nos cuentan como un punto alto, más el punto que tejimos primero llevamos 2, separamos con una cadena al centro y tejimos otros 2 puntos aquí. Esto es lo mismo que vamos a estar tejiendo siempre en el centro para que se forme este pico aquí en el centro. Ahora para la siguiente vuelta, siempre que vamos a iniciar con una vuelta vamos a levantar con 2 cadenas, 1 y 2. Vamos a girar nuestro trabajo. Estas 2 cadenas cuentan como nuestro primer punto alto. Y siempre que iniciemos con una fila vamos a tejer un aumento en el primer punto. Un aumento es tejer 2 puntos en el mismo punto. Entonces estas 2 cadenas ya son un punto. En esta misma esquina de donde salen estas 2 cadenas, en este espacio que se ve aquí, ahí voy a tejer un punto alto, para que este punto alto y las 2 cadenas que hicimos de inicio cuenten como un aumento, porque hay 2 puntos en uno mismo. Ahora, en el siguiente punto disponible voy a tejer un punto alto. Lo termino. Ahora que sigue la parte del centro donde quedó una cadena al aire. En este centro siempre vamos a tejer lo que hicimos al inicio. En este espacio, es decir, 2 puntos altos, 1 y 2, una cadena y otros 2 puntos altos en ese mismo espacio, 1 y 2. Ahora que sigue tejer un punto alto sobre cada punto disponible. Aquí está un punto enseguida, ahí voy a tejer un punto alto. Y en el último punto, que es el que está en este lado, voy a tejer el último, que también siempre que terminemos con una fila, al final vamos a tejer también un aumento. Es decir, voy a tomar este punto, que si recuerdan, son las 2 cadenas con las que levantamos en la primera vuelta de la fila de abajo. Sobre esas 2 cadenas, como cuentan como un punto alto, entonces también se tiene que tejer encima. Si ven, aquí está la primera y aquí arriba está la segunda. Ahí voy a tejer el punto alto. Un punto alto y otro más en el mismo, porque como les digo, siempre vamos a terminar la fila tejiendo un aumento en el último punto. Y así es como nos queda la segunda fila. Entonces, siempre vamos a iniciar con un aumento y siempre vamos a terminar con un aumento.
Aquí al centro siempre vamos a tejer el pico, que son 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Haremos lo mismo en cada fila. Les voy a volver a repetir la fila. Cada vez esto irá quedando más grande, pero siempre vamos a tejer lo mismo. Levantar con 2 cadenas, girar nuestro trabajo, tejer un punto alto en este mismo punto, en esta esquina de donde salen esas 2 cadenas, para tener nuestro primer aumento. Después sigue tejer un punto alto sobre cada punto alto disponible hasta llegar a la parte del centro. Llegamos a la parte del centro, que es este espacio libre de una cadena. Aquí se ve el centro abierto. Bueno, ahí vamos a tejer un pico, así le vamos a llamar para poder identificar. El pico es 2 puntos altos, 1 y 2, una cadena al aire y 2 puntos altos más en este mismo espacio. 1 y 2. Ya termino de tejer este pico y que sigue tejer un punto alto sobre cada punto disponible. Estoy por terminar esta fila y voy a tejer en el último punto, que es este de aquí en la orilla, un aumento, es decir, 2 puntos altos en ese último punto. 1 y 2. Ya tengo mi último aumento y terminamos la tercera fila. Vamos a seguir tejiendo de la misma forma y esta parte sola irá tomando su forma. La parte de abajo quedará completamente plana igual que aquí y aquí se irá levantando un pico al centro. Para esta talla que yo estoy tejiendo voy a tejer 11 filas en total, contando desde la primerita que hicimos aquí. Esta es 1, 2 y 3. Para esta medida son 11 filas que en centímetros de la parte de abajo son 20 centímetros de ancho y de largo. Esto mide 12 centímetros. Si lo quieren tejer de la misma medida y están usando un mismo hilo así de delgado, así es como nos van a quedar con estas medidas. Así que vamos a tejer las 11 filas y cuando terminemos una pieza vamos a tejer otra exactamente igual. Terminamos una, cortamos el hilo, separamos y comenzamos a tejer la segunda. Cuando vayan a tejer la segunda pieza no vamos a cortar el hilo porque de aquí vamos a seguir haciendo la unión de una pieza con otra. Ya tengo listas las 2 piezas. Una vez que haya terminado las 2, en esta, que es la última que hice, todavía no he cortado el hilo para poder unir esta con esta otra. Aquí tejí mi último punto alto. Lo único que haré es tomar la otra pieza y justo en esta esquina, en el primer punto, insertar mi gancho y hacer un punto deslizado. De esta forma hago una cadena para asegurar que esto no se me vaya a soltar y después vamos a cortar este hilo. Y ya con ese punto deslizado y esa cadena quedó la unión de ambas piezas. Ahora vamos a tejer la parte de atrás, esta es la parte de enfrente de nuestro busto o nuestro pecho. Voy a colocarlas al revés y voy a tomar una de las esquinas. Con mi hilo, con mi gancho, tomo el primer punto. De esta forma coloco el hilo en el gancho, lo paso por este punto y voy a comenzar a tejer cadenas. ¿Cuántas cadenas vamos a tejer? La cantidad de cadenas que sean necesarias para tomar la medida de nuestro busto o nuestro pecho. Se los voy a mostrar a continuación cómo hacerlo. Ya que tenemos la medida, ahora sí sabemos qué tan ancho lo vamos a tejer. Al inicio del video, cuando terminé una de estas piezas, les mencioné que cada una mide 20 centímetros de ancho. Ya con las 2 piezas juntas, más la unión que hicimos aquí, estas 2 piezas miden 41 centímetros. Entonces, mi medida fue 80 centímetros.
Entonces digamos que aquí en la parte de enfrente tengo la mitad. Ahora me faltan otros 40 centímetros o 39 centímetros tejiendo la cantidad de atrás para tener el ancho que yo necesito, que para mi medida son 80 centímetros, que es todo este ancho. Entonces, como esto mío, estas dos piezas ya miden 40, 41 más bien, voy a tejer la cantidad de cadenas que lleguen casi a los 80 centímetros, ya midiendo estas dos piezas juntas más las cadenas para lograr el ancho. Ya tejí en total las cadenas que necesito. Aquí tejí 80 cadenas. Como les decía, a mí me faltaban 40 centímetros para lograr todo el ancho que necesito. Pero, de acuerdo a la medida que ustedes vayan a tejer en las cadenas, les recomiendo que sean entre 7 y 5 centímetros menos de la cantidad que les falta. Por ejemplo, a mí me faltaban 40 centímetros para lograr los 80 ya de todo esto junto. Pero en cadenas, en lugar de hacer 40 centímetros, hice 34. Porque cuando estamos tejiendo, el tejido siempre se estira cuando ya tenemos algunos puntos o algunas vueltas tejidas. Entonces, si lo hago exactamente los 40 centímetros, al momento de tejer las vueltas de abajo, esto me va a quedar un poquito más grande. Es por eso que entre unos 5 y 7 centímetros menos de la medida que sacamos, lo vamos a realizar para que esto, al momento que vayamos a tejer, se va a estirar un poquito y nos pueda quedar un poquito más exacto a nuestra medida. Entonces aquí ya terminé la cantidad que yo necesito. Voy a asegurar que las cadenas no se me vayan a torcer, que todas vayan hacia la misma dirección. Voy a tomar el último punto. Voy a tomar esta esquina y voy a cerrar estas cadenas con un punto deslizado aquí en la esquina. Hago mi punto deslizado, una cadena al aire para asegurar que esto no se me vaya a soltar y voy a cortar este hilo. De aquí pudiera seguir tejiendo, pero yo lo voy a cortar porque me gusta iniciar las filas justo aquí en el centro por la parte de atrás para que todas las vueltas que yo voy a tejer terminen siempre por la parte de atrás. Entonces por eso corto el hilo y esto ya es el ancho que yo voy a necesitar para mi blusa. Lo voy a colocar al derecho. Todo esto es la parte de enfrente y estas cadenas son la parte de atrás. Y ahora viene la parte más sencilla. Voy a colocar esto hacia atrás. Podemos ayudarnos con algún marcador de puntos para identificar cuál es la parte que voy a utilizar hacia enfrente, para no confundirnos un poco. Por ejemplo, aquí ya lo coloqué. Ahora sí, ya estoy por la parte de atrás. Voy a tomar mi hilo. Voy a tomar la cadena que esté más al centro. De aquí me puedo guiar por esto que es el centro para tomar la cadena más al centro posible de este lado. Voy a insertar mi gancho en esa cadena, voy a colocar mi hilo en el gancho y lo voy a pasar por ese punto, por esa cadena. Voy a levantar con dos cadenas, una y dos. Con dos cadenas, al igual como lo hicimos aquí en esta parte. Siempre que iniciemos con una vuelta vamos a levantar con dos cadenas. Ahora, ya que tengo mis dos cadenas, voy a tejer un punto alto sobre cada cadena. Ya tejí los puntos altos en la mitad de las cadenas. Si recuerdan, comencé aquí, ya tejí un punto alto sobre cada cadena y estoy llegando a esta pieza. Aquí los puntos altos que hicimos van hacia esta dirección, entonces los que estén aquí en la parte de abajo están de lado. No es complicado hacer los puntos altos sobre estos mismos, pero de lado, solamente que hay que tratar de hacerlos a la misma altura, ya que no es igual que hacer un punto alto sobre cada punto como lo hicimos aquí. Eso solamente será en esta primera fila, en esta primera vuelta. Entonces vamos a tratar de hacerlos a la misma altura, pero igual seguir tejiendo un punto alto sobre por toda la orilla, perdón. Por toda esta orilla de esta pieza que estamos tejiendo ahora. Seguimos haciendo la misma vuelta, pero ahora ya vamos por la parte de enfrente. Vamos a seguir tejiendo puntos altos por toda esta parte. Al llegar aquí a la unión, vamos a tejer un punto alto justo aquí al centro entre las dos piezas. Después seguimos un punto alto
por toda esta orilla haciendo puntos altos. Llegamos a la otra mitad de las cadenas, vamos a tejer un punto alto sobre cada cadena hasta llegar aquí a donde iniciamos para poder terminar con la primera vuelta. Ya tejí todos los puntos altos de este lado, así es como se ven. He llegado aquí al centro entre una pieza y otra. Como les decía, solamente vamos a tejer un punto alto ahí en el centro. Lo termino y sigo normal, tejiendo los puntos altos por toda la orilla hasta terminar la vuelta. Al terminar de tejer la primera vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado en las cadenas que hicimos al inicio. Aquí está la primera cadena, aquí arriba está la segunda. Inserto el gancho y cierro con punto deslizado. Y así es como queda nuestra primera vuelta. Ahora, podemos seguir tejiendo más vueltas para el largo de esta parte que viene siendo la parte del pecho o la parte del busto, la parte de enfrente. Entonces yo aquí voy a tejer unas filas más. Siempre al iniciar con cada vuelta vamos a levantar con 2 cadenas, como ya sabemos, giramos nuestro trabajo y tejemos un punto alto sobre cada punto. Al terminar la vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena, como se los acabo de mostrar anteriormente. Terminamos la vuelta, levantamos con 2 cadenas, giramos nuestro trabajo y hacemos otra vuelta. Así vamos a seguir tejiendo hasta lograr este largo, que sería la parte del pecho, la parte del busto, para después continuar a tejer la parte de abajo, el largo de la blusa. Entonces yo voy a tejer unas vueltas más y cuando las termine les muestro cómo va quedando. Ya terminé de tejer estas filas de abajo, hice solamente 5 filas, de aquí lo podemos ver, 1, 2, 3, 4 y 5, que es toda la vuelta. Y nos tiene que llegar aproximadamente a la medida, yo me medí esta parte, se los voy a mostrar a continuación para que vean exactamente o aproximadamente cómo nos tiene que quedar esta parte. Ahora voy a tejer una vuelta con aumentos. Esta vuelta puede ser opcional, siempre y cuando decidan qué tan ancho quieran su blusa. Por ejemplo, aquí, si seguimos tejiendo el diseño que haremos abajo, nuestra blusa quedará parejo si seguimos después de aquí. Pero si queremos que nuestra blusa tenga un poquito más de vuelo, que quede un poquito más ancha, vamos a tejer esta vuelta de aumentos. Así que en esta vuelta lo que haremos es tejer 2 puntos altos y un aumento durante toda la vuelta. Aquí voy a levantar con 2 cadenas que cuentan como un punto. En el primer punto disponible voy a tejer un punto alto. Contando las 2 cadenas y el punto que acabo de hacer, ya llevo 2 puntos. Entonces, ¿qué voy a tejer en el siguiente? Un aumento, es decir, 2 puntos altos en el mismo punto. Lo termino, ¿qué voy a tejer en el siguiente? Un punto alto y en el siguiente otro punto alto. Lo termino y que siga en el siguiente un aumento. Así voy a seguir durante toda la vuelta tejiendo 2 puntos altos y un aumento. Esto para que, como les decía antes, nuestra blusa tenga un poquito más de vuelo y quede un poquito más ancha. Igual como se los dije antes, es opcional. Si no quieren hacer esta fila, la vamos a omitir. Vamos a pasar hasta el siguiente paso, que es el diseño de abajo, y esto nos quedará un poquito más parejo. Terminamos con la vuelta de aumentos y ahora vamos a continuar con la parte ahora sí de abajo, que será un diseño diferente, una puntada diferente. Esta puntada viene o la conozco como escalera. Lo que hay que hacer es primero tejer 5 cadenas. Aquí llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy a brincar 5 puntos en los que no voy a tejer nada. 1, 2, 3, 4 y 5. Me paso al sexto y ahí voy a tejer un punto bajo. Voy a tejer 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3, y otro punto bajo en ese mismo punto. Y aquí me queda este pequeño piquito de 3 cadenas, estas 5 cadenas que hicimos al aire y los 5 puntos de abajo donde no tejimos nada, queda abierto.
Al terminar este último punto bajo voy a volver a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy a brincar otra vez 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Me paso al sexto y hago un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2 y 3 y otro punto bajo en ese mismo punto. Y así me queda de esta forma. Voy a seguir tejiendo lo mismo por toda la vuelta. Al terminar este piquito de un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo, voy a tejer 5 cadenas al aire, 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy a brincar 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Me paso al sexto y hago un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2, 3 y otro punto bajo en ese mismo punto. Y ya me queda de esta forma. Nos irán quedando estos espacios de 5 cadenas, esta pequeña ruedita que se forma aquí de 3 cadenas y 2 puntos bajos, después otra vez 5 cadenas, después esta bolita otra vez, y así nos vamos a ir durante toda la fila. Ya estoy por terminar esta vuelta. Y como lo he dicho en los videos anteriores donde tejimos otras blusas, aquí al final cuando hacemos un diseño diferente hay que tratar de hacer que termine casi igual. Si es que nos faltan o nos sobran puntos, hay que asegurar que nos quede casi igual como cada una de estas secuencias. Por ejemplo, aquí ya tejí mis 5 cadenas, siguen los puntos bajos, pero aquí solamente tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos disponibles. Y se supone que el punto bajo lo hacemos hasta el sexto, entonces aquí lo voy a tejer un punto antes, que sería en el punto número 5. Voy a tejer mi punto bajo, mis 3 cadenas, 1, 2, 3 y el punto bajo en el mismo. Ya que lo terminé, voy a cerrar donde comencé, aquí, con un punto deslizado, para poder iniciar de ahí otra vez. Y aquí, aunque cerré un punto antes de lo que he estado cerrando las otras secuencias, quedó un poco más cortito, pero está casi igual y no pierde mucho la forma. Se ve casi igual que todos los demás. Para las siguientes vueltas vamos a seguir tejiendo lo mismo. Aquí siempre al iniciar vamos a levantar con 2 cadenas, 1 y 2, más 5 cadenas que corresponden a todas estas que están en la parte de abajo. 1, 2, 3, 4 y 5 para alcanzar a tejer el punto bajo y las 3 cadenas en este mismo espacio. Entonces aquí en total tengo 7. En esta pequeña ruedita, en este pequeño piquito que se forma aquí justo al centro, no encima de una cadena, sino aquí al centro, voy a tejer el punto bajo, las 3 cadenas, 1, 2, 3 y el otro punto bajo en ese mismo espacio para que se forme un piquito encima del que está abajo. Una vez que lo terminé, voy a tejer mis 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 y en el siguiente piquito que se forma aquí, en el centro, voy a tejer otro igual, que es un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2, 3 y otro punto bajo en el mismo piquito. Ya que lo terminé, otra vez 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente piquito que se forma aquí, justo al centro, el punto bajo, las 3 cadenas y el punto bajo en el mismo. Termino, otra vez 5 cadenas. Y en el siguiente piquito otro igual. Esto mismo vamos a seguir tejiendo durante toda esta fila y todas las siguientes que vamos a necesitar para el largo. Aquí sería la segunda fila. Van quedando estos piquitos y estas escaleritas o estas onditas aquí, lisas, parejas, en cada una de las filas. Entonces vamos a seguir tejiendo toda la cantidad de vueltas
que sean necesarias para lograr todo el largo que vamos a querer dar a nuestra blusa. Ya terminé de tejer mis vueltas en la parte de abajo, así es como está quedando mi blusa. Si ustedes la quieren hacer un poco más larga, pueden seguir tejiendo más vueltas, o si la quieren más cortita, pueden hacer menos. Yo en total hice 33 vueltas, así es como se ve. Es una puntada muy bonita. Les decía que se llama la puntada se llama, escalera, y así es como queda. Se ve muy bonita, y esto les digo que son 33 vueltas en centímetros. Es aproximadamente, solo en este diseño de aquí abajo, son 20 centímetros. Y ya contando toda la pieza completa desde arriba, donde están estos triangulitos, desde la punta hasta abajo, son 37 centímetros de largo. Pero como les digo, si la quieren más larga, pueden seguir tejiendo más vueltas. Ahora vamos a tejer los tirantes. Aquí yo regularmente cuando hago tops o blusas me gusta hacer uno por la parte de enfrente y otro por la parte de atrás, y al momento de usar esta blusa por la parte de arriba, yo ajustarlo a la medida que la voy a querer usar y hacerme aquí unos pequeños nuditos, así como lo voy a usar, y esto colgando aquí se ve bonito, así me gusta a mí. Y así es como se los voy a explicar. Si ustedes lo quisieran hacer todo parejo sin hacer esto en la parte de arriba que iría en el hombro, pueden sacar su medida, se miden esta pieza y aproximadamente sacan la medida de lo que llegue desde aquí, que quedará en la parte de arriba de su busto o de su pecho, hasta la parte de la espalda, que viene siendo esto de atrás, y ya conforme a eso van a tejer toda esta parte. Les voy a explicar cómo tejerlo. Aquí ya me adelanté de este lado y aquí con el de atrás. Para la parte de enfrente lo que haremos es lo siguiente. Voy a tomar mi hilo y aquí en cualquier esquina que quieran iniciar, voy a tomarla de frente, y aquí tengo la esquina o esta punta. Voy a tomar un punto en la orilla, el punto, la cadena que está justo aquí al centro, y el siguiente punto a la izquierda. Entonces tienen que ser 3. O si lo quieren hacer más ancho, pueden tomar más puntos considerando que este sea el del centro. Es decir, si este es el centro y voy a tejer 2 hacia acá, entonces voy a iniciar con 2 hacia la derecha. 2 hacia la derecha, 1 en el centro y 2 a la izquierda. Yo voy a tejer 1 en la derecha, 1 en el centro y 1 en la izquierda. Entonces en este voy a insertar el gancho, coloco el hilo en el gancho, lo paso por este punto, hago una cadena. En ese mismo punto voy a tejer un punto bajo, de esta forma. Justo en el centro voy a tejer un punto bajo, y en el punto siguiente de la izquierda, mi último punto bajo. Y tengo 3 puntos bajos en total, o sea que en cada una de las filas que yo voy a tejer para mi tirante siempre debo de tener 3 puntos bajos. Termino aquí la primera fila, levanto con una cadena, giro mi trabajo y voy a tejer en esta esquina el primer punto bajo. 1, en el centro, 2 y el último, 3. Termino, levanto con una cadena, giro mi trabajo y otra vez 3 puntos. Aquí en esta esquina que se ve aquí es donde va el primer punto. En el centro el segundo y en el siguiente el tercero. Una vez que hayan terminado todo este tirante, le pueden dar el largo que ustedes quieran. Vamos a realizar lo mismo de este lado. Al tirante le van a dar el largo que ustedes quieran. Por ejemplo, yo en la parte de enfrente tejí 80 cadenas, aproximadamente en centímetros son 32 centímetros. Y para el tirante en la parte de atrás tejí 100 filas, que en total son 46 centímetros aproximadamente. Para sacar la medida del tirante de atrás, primero tenemos que hacer los 2 delanteros. Ya que le dimos el largo necesario, vamos a acomodar nuestra blusa, que esta parte quede con lo de atrás. Esto no tiene que quedar nada aquí atrás, justo donde termina este triángulo, queda libre por la espalda. Entonces lo voy a acomodar, de esta forma. Y ya teniendo este tirante, voy a comenzar a tejer el de atrás y darle el largo, el mismo largo que este. Entonces estos dos tienen que medir lo mismo.
de esta forma, pero como el de atrás comienza desde más abajo, es por eso que tiene más filas, porque comienza un poquito esto más abajo que el tirante de enfrente, es por eso que queda más largo. Y para tejer el tirante de atrás, igual, ya que tengamos los dos de enfrente, vamos a acomodar así perfectamente en nuestra blusa, pero con la parte de atrás hacia arriba. Y ya que lo tenemos, vamos a ver, por ejemplo, aquí que ya lo hice, dónde está el centro. Como este tirante lo hicimos justo aquí en el centro, en este pico de la parte delantera, entonces vamos a calcular aproximadamente, acomodamos la blusa y justo en este mismo centro nos vamos a guiar por toda esta fila que se ve abierta, que fueron donde estuvimos haciendo los aumentos en el centro, y justo ahí vamos a tomar los 3 puntos que estén aquí. E igual como lo hice aquí arriba, tomo los 3 puntos y comienzo a tejer mis filas hasta darle el largo que yo quiera. Así es como nos vamos a guiar para que este tirante de atrás esté a la misma altura, a la misma distancia, y los dos estén en el centro, enfrente y atrás. Ya que tengamos listos todos los tirantes, ahora sí nos vamos a medir esta blusa para ver qué tal nos queda. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial.